Ok. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar nuevamente sobre los rangos y no sé si alguien tenga un par que quiera que lo busquemos por ahí y sobre ese tratar la clase. Y no, yo de Forex no tengo marcado nada, la verdad. Ok. Bueno, me comenta Nico que en NeuroSD, si les parece bien ahí lo hacemos, ¿sale? Bien. Vamos a hacerlo primero a manera de teoría y ya luego lo vemos en el gráfico. Nosotros para determinar un rango, lo que necesitamos es una formación de un patrón de M, algo así, y para una finalización, un patrón parecido a una W. En este caso, este tipo de patrón sería por una tendencia bajista. Y en el caso para una tendencia alcista, sería la misma cuestión, pero en este caso al revés. Vamos a buscar una especie de W primero y luego una especie de M. Y por ejemplo, para saber qué tipo de rango tenemos, pues va a depender principalmente de la temporalidad y posteriormente de los rompimientos estructurales que vayamos teniendo. Si en el caso, digamos que aquí tenemos algo así como esto. Digamos que tenemos algo parecido a esto. Inicialmente tenemos una estructura bajista, esto sería un impulso, y al momento de que el precio sube, pues lo ideal sería tratarlo como un retroceso. En el caso de un rompimiento estructural de esta M que tenemos aquí, pues sería un cambio de tendencia y la estructura sería ahora alcista. En ese caso, pues la estructura que llevamos por decir bajista, el impulso que traíamos, ahora se convirtió simplemente en un impulso alcista porque no rompió el rango completo que llevamos desde en nuestra temporalidad, por así decirlo. Entonces, bueno, una vez que sabemos ya qué es lo que tenemos que buscar en el precio, nuestro patrón M y nuestro patrón W en estos casos, lo siguiente que tenemos que buscar en el precio, pues es algo así como, es un patrón llamado swing high o swing low. Este patrón de swing high o swing low nos dice que está tomando liquidez de precios anteriores o que va a tomar liquidez en el proceso, lo que va a convertir al alto o el bajo que tengamos en un alto bajo fuerte. En este caso, para un swing high, lo que tenemos que tener son patrones de tres velas, donde una sobresale por encima de las demás y la mechita está por la parte alta. Por ejemplo, algo así. Nosotros vamos a buscar patrones de tres velas en esta forma. ¿Y esto para qué nos va a servir? Generalmente nos va a ayudar a encontrar donde hay tomas de liquidez para encontrar inicios y finalizaciones de rango. Inicialmente, para una tendencia bajista o para buscar un patrón de M, ya sea como inicio o como finalización de rango, lo primero que necesitamos es que se nos genere un swing high, que sería este patroncito. Posteriormente a este swing high, nosotros tenemos que encontrar lo que es un swing low. En este caso, pues el patrón se va a encontrar de esta manera. Y aquí la temática es la misma, la velita del medio tiene que sobresalir por encima o por debajo de las demás para tener lo que es nuestro swing high o nuestro swing low. Entonces, al momento de que vamos a buscar nuestras formaciones en patrón de M o en patrón de W, por ejemplo en este caso, primero necesitamos tener lo que es un swing high. Ese swing high lo vamos a tener inicialmente, que va a estar, digamos, por esta zona, y luego ese swing high nos tiene que generar un swing low, que sería este patrón por la parte baja en el retroceso. Luego de esa generación del swing high y swing low, lo que necesitamos tener es una toma de liquidez. En este caso, podríamos considerarlo como un boss o a lo mejor una toma de liquidez con mecha. Y posiblemente acá podemos encontrar lo que es otro swing high o swing low, dependiendo del rango que estamos buscando. Y al final necesitamos tener lo que es un rompimiento estructural, que sería igual en la tendencia en la que vamos. En este caso, si es un impulso bajista, pues va a romper a la baja.
Si es alcista, pues va a romper al alza. Entonces, bien, este patroncito que tenemos en forma de M, una vez que lo concluimos con lo que es nuestro swing high y nuestro swing low, vamos a tener lo que es un inicio o una finalización de rango. Como les comento, aquí va a depender mucho de qué es lo que estamos buscando inicialmente. Entonces, posteriormente, para buscar, bueno, si tenemos aquí el inicio, perdón, buscaremos lo que es la finalización. Y en la finalización vamos a tener lo que es el mismo patrón, ahora en forma de una W y con los mismos, con lo mismo, con el mismo patrón de velas que necesitamos. En este caso, esto lo vamos a tener de esta manera. Primero vamos a tener un swing low que nos genere un swing high. En este caso el swing low lo teníamos por la parte baja, por aquí. Tenemos un swing low que nos genera un swing high y luego toma la liquidez del swing low y luego rompe estructura. En este caso ya tendríamos lo que es una finalización de rango. Este tipo de patrones, que es lo que nos dan a entender, que pues simplemente al momento de encontrar nuestros inicios y finalizaciones de rango podrían ser un poco más fuertes, por así decirlo, y nos puede ayudar para entender un poquito mejor la estructura. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que, bueno, hay traders a lo mejor que solamente buscan una toma de liquidez sin el patroncito de velas que les comento y pues a veces tiende a tener como cierta confusión, ya que por ejemplo, con algunos traders que yo lo aprendí más bien, decían que por ejemplo, si vamos en una tendencia alcista, tenía que tener este tipo de patrón, una toma de liquidez en una tendencia que tuviera rompimientos estructurales y luego una ruptura. En este caso, tenemos lo que es la toma de liquidez y posteriormente el rompimiento de estructura. Pero había ocasiones en las que el precio, por ejemplo en este caso, se ve de buena manera o se ve, por ejemplo, entendible lo que es la toma de liquidez y nos comentaban que siempre tenía que ser así, que si llevamos rompimientos estructurales, pues al bajo fuerte o el inicio de rango lo íbamos a encontrar por esta parte baja. Pero había ocasiones en que al momento de ponerlo en práctica, el precio venía, por ejemplo, algo así, venía en una estructura alcista y luego se empezaba a tornar algo así el precio y el precio simplemente tomaba liquidez de esta estructura. Al final de cuentas, toma liquidez de bajos anteriores, pero el problema es que por la parte teórica, como nos lo decían, no se lograba entender a detalle, por así decirlo. Entonces ahí a mí me generaba confusión y de otra manera, o más bien con otro trader que lo aprendí, fue cuando entendí lo que corresponde a los patrones del swing high y swing low, que decía que al momento de encontrar ese tipo de patrones, pues podía encontrar mucho mejor los inicios o finalizaciones de rango. ¿Sí? No sé si quedó claro. Igual pueden confirmarme, por favor. ¿O a alguien le quedó alguna duda? Ok. Bueno, si lo entendieron, vamos igual al gráfico para mostrarles cómo funciona. Voy a borrar esto y ahora vamos a buscarlo en el gráfico. Por ejemplo, acá puede haber una inicio y finalización. Acá, como les comentaba, lo que vamos a buscar es un patrón de M. El patrón de M lo vamos a tener algo como esto. Algo como esto más o menos. Entonces, en una tendencia, bueno, más bien en un patrón de M, inicialmente lo que vamos a buscar es un swing high. El swing high lo encontramos en esta parte. Como les comentaba, lo que vamos a buscar es un patrón de 3 velas, donde la vela de en medio, no importa el color, no importa si es alcista o bajista, la vela de en medio simplemente está por encima de las otras dos. Si expandimos el gráfico, pues simplemente nos damos cuenta que la mechita alcanza a quedar por encima
de la vela anterior y de la vela posterior. Entonces este es nuestro swing high. Posteriormente teníamos que tener una velita que nos genere un swing low. En este caso, esta velita es la que nos genera el swing low. ¿Por qué? Tenemos una anterior y una posterior que terminan por encima de lo que es la mecha de la vela de en medio. Aquí igual también no importa tanto si hay mucho cuerpo en la vela o si hay poco cuerpo. Al final de cuentas, lo que nos interesa es la mecha. Y como nota extra, también vamos a encontrar lo que son swing highs y swing lows en gran parte de lo que hay en el precio. Aquí la diferencia, por ejemplo, es que este tipo de patrones solamente los vamos a buscar en los inicios o finalizaciones de impulsos y van a estar antes y después del impulso, del último punto del precio, por así llamarlo. Igual también por acá, por ejemplo, podríamos encontrar lo que es un swing high y un swing low. Y aquí un swing low. O sea, tenemos swing high, nos genera swing low y luego toma liquidez. Tanto podemos tomarlo desde aquí como podemos tomarlo desde acá. Aquí ya dependerá de cada persona y de qué tan claro lo tengan o qué tan afinado tengan el ojo. Por ejemplo, si estiro el gráfico aquí, pues simplemente la vela anterior y la vela posterior estaban por debajo del precio y después de esas no hubo como tal una toma de liquidez hasta donde se inició ese fractal, por así decir, bajista. Entonces, bueno, aquí ya una vez que identificamos lo que es nuestro swing high y nuestro swing low, simplemente trazamos nuestro patrón de M con su impulso y retroceso y luego el quiebre. Aquí, por ejemplo, este lo vamos a llamar como toma de liquidez o en mi caso yo lo nombro sweep y en este otro lo vamos a nombrar como un choch o cambio de carácter o hay incluso traders que lo conocen como voz. Al final de cuentas, pues los nombres son indiferentes. La cuestión nada más es que tú sepas qué es lo que estás trazando en tu gráfico, ¿sí? Entonces aquí voy a borrar esto, ya les comenté qué es. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, lo que es nuestro inicio de rango. En este caso podría ser un inicio de rango bajista o incluso una finalización de rango alcista. ¿Vale? Y acá vamos a buscar la misma situación, pero en este caso a la inversa. En este caso vamos a buscar un swing low que nos genere un swing high y luego rompe estructura. Y un patrón en W. En este caso aquí podemos encontrar lo que es nuestro swing high. Acá en la parte baja encontramos nuestro swing low y trazamos, por ejemplo, nuestro gráfico. Aquí vamos a buscar lo que es nuestro patrón de W. Tenemos el swing high que genera un swing low y luego rompe estructura. En este caso, pues ya tenemos lo que es una finalización de rango. Aquí tenemos lo que llamamos el sweep. Y por la parte alta, aquí tendremos lo que es el choch. Aquí también, como tip, hay quienes consideran el choch simplemente con rompimiento con mecha o incluso hay quienes lo toman con lo que es el rompimiento con cuerpo de vela. Eh, de la manera en que yo lo aprendí, pues con el simple rompimiento con la mecha es más que suficiente para determinar lo que es un choch. En el caso de un boss, pues ahí sí es diferente, porque ahí sí, forzosamente, para mí, tendría que ser un rompimiento con cuerpo de vela, porque sería un poco más seguro el trade. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es una finalización de rango. Y posteriormente de la finalización, pues en un fractal mayor, en un rango mayor, en una temporada mayor, perdón, podríamos tener lo que es un boss, un rompimiento de estructura a favor de la tendencia. Y bueno, así posteriormente pues seguimos buscando nuestros patrones. Aquí, como ya encontramos un patrón W, igual podemos encontrar un patrón de M.
Aquí, por ejemplo, tenemos swing high que nos genera swing low, luego toma liquidez y rompe estructura. En este caso, pues volvemos a acercar nuestro gráfico y tenemos aquí nuestra velita que marca el swing high, luego que nos genera el swing low, y luego hace lo que es la toma de liquidez y al final el rompimiento de estructura. Aquí tenemos el sweep y acá tenemos el chocho. Bueno, hasta aquí, ¿alguien va teniendo alguna duda? Igual si gustan pueden activar sus micrófonos sin ningún problema. Ok. Ok, bueno. Entonces continuamos. Acá tenemos un nuevo inicio de rango, perdón. Que, bueno, que en este caso pues ya fue mitigado, por así decirlo, o incluso roto el rango. Pero si nos vamos a una temporalidad mayor, este sigue siendo un inicio de rango en una temporalidad mayor, por ejemplo. ¿Sí? Bien, acá tenemos nuestro nuevo inicio, por ejemplo, en gráfico diario, y acá vamos a volver a buscar lo mismo. Tenemos que trazar nuestro patrón de W, por ejemplo, algo así. Y bueno, nos vamos nuevamente, acercamos el gráfico y buscamos nuestros patrones. Tenemos aquí nuestro swing low, tenemos ya sea en este o en esta otra, lo que es nuestro swing high. Posteriormente buscamos nuestra toma de liquidez o nuestro sweep. Y al final, pues nuestro rompimiento estructural. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a acercar el gráfico, nada más para determinar cuál es nuestro swing high, que por ejemplo, aquí es este, porque está un poquito más arriba el precio. Y en el retroceso impulso anterior, bueno, más bien posterior, pues no alcanzó a generar lo que es una toma de liquidez. Entonces, nuestro rango, por ejemplo, se tomaría desde la zona más alta. Y aquí tenemos una nueva finalización de rango. Y nuestro rango ahora estaría hasta acá. Posteriormente nos seguimos para buscar nuevos inicios y finalizaciones. Acá tenemos nuevamente lo que es swing high. Tenemos swing low por la parte baja. ¿Ya me escuchas mejor, Ricardo? ¿O se escucha igual? Bien, continuamos. Nuevamente buscamos lo que es nuestro patrón de M para encontrar nuestro nuevo rango. Buscamos lo que es nuestro swing high, posteriormente nuestro swing low, luego toma de liquidez o sweep, y al final nuestro chocho. Y así encontramos lo que es un nuevo inicio de rango. En el caso de aquí, por ejemplo, teníamos un rango anterior. Si nos vamos a lo mejor a una semana, en una semana, por ejemplo, lo que tenemos es, voy a hacer aquí. Aquí tenemos nuestro patrón de M y lo tenemos hasta por acá. Aquí, por ejemplo, si se fijan, el rango no fue roto hasta después del retroceso, ¿sí? Pero tenemos igual nuestros mismos patrones. Tenemos lo que es el swing high,
me genera un swing low. Posteriormente toma liquidez. Aquí. Y en este caso, por ejemplo, nosotros, bueno, podemos determinar que aquí tenemos una especie de order block, aunque es bastante grande. Pero, por ejemplo, aquí genera una reacción y luego nos generó un decisional. En este caso, por ejemplo, si lo vemos a manera de mapeo estructural, en el mapeo estructural dice que podemos buscar un retroceso anterior. En este caso tenemos retroceso aquí, tenemos retroceso acá y tenemos retroceso en esta zona. Y nosotros podemos considerar el choch aquí, el choch también por acá y finalmente por esta zona. Entonces aquí, por ejemplo, si nos vamos, si somos un poquito más minuciosos, podemos encontrar aquí lo que es un swing high y un swing low en esta zonita, justo aquí. Entonces, bueno, al momento de que nos rompió el rango diario, pues simplemente fue una toma de liquidez para llegar al order block y posteriormente continuar con la tendencia. Aquí desde estas zonas que tenemos por acá, simplemente sin tomar en cuenta a lo mejor lo que es el swing high y el swing low correctamente definidos, que incluso en este fractalcito que tenemos acá en la parte baja, pues ya lo podemos determinar de esa manera. Aquí ya tenemos justamente el patroncito que buscamos para posteriormente tener lo que es nuestra finalización de rango por esta zona. Incluso si lo tomamos por acá, pues el precio genera un impulso, luego retrocedió a tomar liquidez y posteriormente rompió, ¿sí? Y nos genera una finalización de rango, podríamos decirlo que más fuerte o más marcada. Entonces, bueno, ya con eso podemos entender por qué en nuestro gráfico diario, después de que hizo ese rompimiento estructural, ya que hizo una especie de voz aquí, hizo una especie de voz, pues ya podemos definir por qué razón aquí nos hizo un rompimiento, pero en base a ese rompimiento, pues la tendencia continúa a la baja, ¿sí? Bueno, nos pasamos a lo que sigue. Como bien podríamos aquí denotar, pues simplemente ya tenemos lo que es una tendencia netamente bajista en semanal y en diario pues nos la está confirmando con los rompimientos estructurales que tiene. Y ahora por decir, ya tenemos lo que es un nuevo inicio de rango que está por esta parte y después vamos a buscar nuestra finalización de rango. En este caso la podríamos encontrar aquí. Tenemos un swing low que me genera un swing high. Entonces buscamos nuestro patrón de W, que lo vamos a tener por ejemplo aquí. Aquí está nuestro patrón de W. Y acá también, por ejemplo, en nuestro fractal anterior que llevábamos, simplemente lo rompió con cuerpo de vela. Entonces eso también nos puede dar una pauta más para determinar que esto es una finalización de rango. Seguimos netamente bajistas. Y entonces, bueno, acá tenemos lo que es nuestra toma de liquidez o nuestro sweep. Y también acá tenemos lo que es nuestro choch. ¿Sí? Posteriormente el precio, pues lo único que fue es llegar al extremo de un decisional y continuar con la tendencia bajista. Acá, por ejemplo, igual podríamos determinar que tenemos o no tenemos un nuevo inicio de rango, o lo podríamos tomar desde aquí mismo donde buscamos la finalización. Aquí podríamos tomarlo a lo mejor de esta forma. Tenemos aquí nuestro patrón de M.
Y nuevamente tenemos lo que es nuestro swing high. Y por la parte baja tenemos nuestro swing low. Toma de liquidez. Y rompimiento estructural. Muy bien. Si gustan activar sus micrófonos o escribir por el chat y comentarme hasta ahora qué les parecen los, pues ahora sí que los ejemplos. Ya di algunos ejemplos de cómo definir los rangos, tanto digamos en temporalidad diaria como en temporalidad semanal. O me pueden indicar también si quieren que busque ejemplos en temporalidades menores. Edu, Dime. hasta lo que entendí, lo primero que buscamos es el patrón de M. Dentro del patrón de M, el swing high, Así que es, genere un swing low así y es. el rompimiento del mismo. Sí, bueno, aquí por ejemplo, tenemos nuestro patrón de M. ¿Sí? Aquí este lo voy a borrar, pero ya lo tenemos definido. Primero buscas tu swing high, en este caso, en el patrón de M. Sí, Inicialmente tu patrón de swing high y luego tu patrón de swing low. ¿Sí? sí. Luego te genera, digamos que tu siguiente impulso tiene que tomar la liquidez de tu swing high y generar un rompimiento estructural de tu swing low. Ok, ¿Sí? ahí está. Sí, esa era mi duda. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Edu, ¿sabés qué te quería apuntar yo? Dime, Martín. O sea, capaz que más específico, pero el swing high y swing low, ¿qué te estaría marcando? El swing high y el swing low son patrones que te generan algo así como mm, más que nada para determinar tu rango. Como te comentaba, te lo vuelvo a marcar acá abajo. En otra ocasión en la que yo, bueno, me dieron clases, decía que, por ejemplo, si vas en una tendencia alcista, digamos que tiene rompimientos estructurales y de repente el precio viene y te toma liquidez de un fractal más bajo, ¿sí? Y luego rompe la estructura. Entonces, de esa manera, yo lo estaba entendiendo que, por ejemplo, digamos, vamos a buscar una estructura alcista. Aquí yo entendía, por ejemplo, que llevas este tipo de estructura. Tienes, bueno, impulsos y retrocesos con altos más altos y bajos más altos. Pero llegaba una ocasión en la que pasaba algo como esto, donde no te generaba un bajo más bajo y luego generaba altos más bajos y este tipo de patrones. Entonces, al momento aquí, digamos que aquí ya podrías considerar, más bien algunos lo consideraban como un bajo fuerte en la tendencia, pero según la teoría, pues primeramente tenía que hacer esto. Entonces, si tú llegas a ver en el gráfico, hay ocasiones en las que te hace este tipo de patrones, luego toma la liquidez y a veces no te rompe las estructuras o simplemente te rompe, por ejemplo, este fractal anterior. Pero según la teoría que nos daban, el bajo fuerte o el inicio de rango, pues era como te comento acá. O sea, simplemente si vas en una tendencia, eh, pues simplemente te tenía que tomar liquidez por debajo de los bajos anteriores que te generaran ese tipo de patrones de voz o quiebres estructurales y luego tomar la liquidez y romper la estructura. Entonces, este patrón de swing high y swing low a lo que te ayuden es a entender de manera, digamos, más precisa dónde inicia y dónde finaliza un rango, más que nada. ¿Sí me dio a entender, Martín? Sí, sí, se entendió, se entendió. Siempre, siempre también con mecha, ¿no? Por lo que As- venía viendo. O sea, eso es sí, lo o más sea, importante, ser bien detallista. sí, más que nada aquí la cuestión de los swing high y swing low es que tú vas a buscar tu patroncito de 3 velas que, por ejemplo, en la vela del medio te genere lo que es este swing high o swing low, ¿sí? Por ejemplo, en la temporada diaria
Por ejemplo, si te fijas también aquí, en la temporalidad diaria, este tipo de patroncito te genera al mismo tiempo las dos cosas, tanto swing high como swing low, porque la vela del medio tanto termina por la parte de arriba, por encima de las otras dos, y por la parte de abajo, por debajo de las otras dos. Entonces aquí, por ejemplo, digamos que si tú te vas a una temporalidad menor y vas a buscar un rango, también te puedes encontrar con que a lo mejor fue un inicio y finalización de rango en una temporalidad menor, porque aquí tienes tu swing high de manera, digamos, bidireccional. Y si encuentras antes, por ejemplo, lo que es el swing high y luego el swing low, puedes buscar ya sea tu patrón de M, tu patrón de W, o en el caso inverso. ¿Sí me explico? Sí, 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 perfecto. Puede ser, si no estoy equivocado, que la vela blanca del medio, Ajá. al, al ser, viste, así la más alta de las otras dos con la mecha, puede Ujú. ser que te está indicando un retroceso en esa temporalidad. Así es. Mira, por ejemplo, aquí vamos a ver qué nos genera. Vamos a marcarlo, quitamos esto y vamos a 4 horas a ver aquí qué hay. Si te fijas, por ejemplo, mm, dentro de esto nos generó un swing high y luego acá un swing low, pero aquí no hay una finalización. Acá te genera un swing low y luego un swing high, toma liquidez y rompe estructura. Esto es, por ejemplo, venimos en tendencia bajista, esto es una finalización. Aquí lo tienes, mira. Por ejemplo, vienes tendencia bajista y tienes aquí tu patrón de W y ya es una finalización de rango en una temporalidad menor. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos concluirlo que si tenemos, a lo mejor viniéramos de un order block semanal acá, de, de demanda, que lo tuviéramos por acá por decir, y aquí tú tienes en 4 horas una finalización de rango, pues simplemente podríamos entender que sería muy probable a lo mejor que posteriormente haga una finalización de rango diario y aquí podríamos buscar alguna entradita en el order block para, mientras hace esa finalización de rango de diario, pues nosotros podemos entrar aquí en una operativa en long, ¿sí? Hasta una zona importante a lo mejor que nos genere el gráfico. ¿Sí me di a entender? Sí, ahí la verdad que quedó clarísimo. Sí, 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 por ahí ya me doy cuenta que, mira, si no me equivoco, puede ser que viste ahí donde marcaste la línea primero, Ajá, ese sea un choch. sí. Ah, listo, En perfecto. este o acá arriba. Claro, ahí, el de la izquierda, justo el de la izquierda. Aquí, bueno, en esta. No, mira, yo te digo, ¿viste donde marcaste la diagonal con las líneas? Ah, sí, aquí. Claro, Ujú, ese sí. Ahí donde marcaste, donde empezaste marcando la línea, puede ser que ese sea el choch. así es. Aquí tienes, por Ah, ejemplo, la toma de liquidez o el sweep sí. y acá tienes el choch, Ah, perfecto. ¿sí? Entonces, más que nada para eso te sirve lo que es tener tus swing highs y tu swing low, porque, por ejemplo, como te decía acá tienes otro swing high, pero posteriormente te genera lo que es un swing low y acá no te dice nada, porque al final de cuentas, después de eso, te generó un bajo más bajo, o otro swing low. Entonces, si tú confluyes lo que es tu patrón de W con lo que es tu swing high y tu swing low, te va a ser mucho más sencillo reconocer al momento de cuando se genera un impulso y un retroceso o una finalización y inicio de rango. Claro, aparte puede ser que si no te lo dé el swing high, bueno, en este caso sí sería swing high, puede Ujú. ser que ahí tenga menos posibilidad de darse el trade. Sí, porque al final de cuentas, este tipo de patroncitos, por ejemplo, a lo mejor acá puedes tener tu swing high y tu swing low, y tú puedes a lo mejor pensar que aquí puede ser una finalización de rango, y después el precio solamente toma la liquidez de aquí de lo que es tu swing low. Si te fijas, genera un descanso y luego vuelve a romper. Entonces, mientras no te haga ese rompimiento de lo que es tu swing high que te generó, pues no puedes determinar como tal un rompimiento de estructura. Acá, bueno, está un poquito más, un poquito diferente. Te fijas, tienes dos de tus 4 confluencias, por así decir.
tienes swing low que te genera swing high, luego toma liquidez, pero si te fijas tiene rompimiento estructural, no es como que hace la toma de liquidez y luego rompe al alza. En el caso de acá abajo, tienes todas las confluencias que te dicen que tienes el rompimiento estructural y puedes buscar compras hasta un punto en una temporalidad mayor. Listo, ya con eso ya está, la verdad, perfecto, se reentendió. Porque, viste, a mí no me había quedado muy claro lo de swing high y swing low, pero con esto va. Gracias, Edu. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene Edu, alguna duda? entonces, sí, Dime, dime. perdón. Entonces, lo que acabo de entender por lo que dijiste, una vez tenemos una finalización de rango Ujú, en macro, en este caso es H4, ¿verdad? Donde te hizo el boss, después sí. de tomar la liquidez del swing low, Ujú. inmediatamente tenemos que esperar el choch y Sí, desde ahí, desde esa finalización, estamos habilitados a hacer una pequeña compra a la siguiente zona. así es. O sea, podemos buscar alguna zona, ya sea semanal, diaria o de alguna otra temporalidad para ver qué es lo que estamos viendo en el precio. Por ejemplo, si te fijas acá, tienes bajos iguales en lo que es aquí la marcación. Lo que te puede decir es que puedes buscar alguna zonita en la parte de arriba para buscar ventas y lo más probable es que esos bajos iguales te los va a ir a romper. Pero siempre y cuando, entendiendo nuestra estructura, vamos a buscar ciertos puntos para posteriormente entrar, digamos, a favor de la tendencia. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Quieren que hagamos más ejemplos o que busquemos en algún otro par? Sí, si podés buscar en otro par, mejor. Ok, ¿alguno que me recomiendes? Y para mí, GBP, dólar, Ok, Libra. diría yo. Muy bien. Aquí tengo más marcaciones que ahí igual con Nico y Evangelina estuvimos ahí revisando algunas partes en los gráficos. Mm, mm, mm. A lo mejor aquí se ve claro. Por ejemplo, bueno, venimos acá de una tendencia bajista. Acá podríamos tener un inicio. Así tal cual como lo mencionan algunos instructores, pues simplemente aquí podríamos tener un inicio o un alto fuerte, porque este toma liquidez de altos anteriores y luego rompe la estructura. En el caso como nosotros lo buscaríamos, podríamos determinarlo de esta manera. Aquí tenemos nuestro patrón de M y acá está el rompimiento. Tenemos nuestro swing high. Posteriormente, por esta zona, si se fijan, por ejemplo, aquí no nos genera un swing low. A lo mejor una temporalidad menor podría incluso generarse o podríamos irnos incluso a esta velita. Aquí nos genera el swing low y luego toma liquidez y rompe estructura. ¿Sí? Por ejemplo, yo lo marcaba acá que era un punto más bajo. Aquí, perdón, era un punto más bajo, pero al momento de concluirlo, tengo una vela anterior que queda por debajo de ese swing low y la siguiente está bien, pero en este caso, como no es mi patrón de tres velas, digamos el que estoy buscando, pues me voy al siguiente. Acá está mi swing low que confluye con lo que yo les comentaba, ¿sí? Y entonces, acá tenemos la toma de liquidez y por la parte de acá el rompimiento estructural. Entonces aquí ya tenemos un inicio de rango y lo podemos marcar. Entonces, bueno, voy a ir borrando. Nada más voy a dejar las líneas de lo que son los rangos. Acá tenemos lo que es un boss a la baja que nos indica que pues, nuestra tendencia mayor pues sigue siendo bajista. Y luego por acá vamos a buscar lo mismo. Nuestro patrón de W. Inicialmente, luego buscamos nuestro swing high. En este caso, pues sí, la mecha termina por
por debajo de la anterior y de la posterior. Reconocemos aquí lo que es toma de liquidez. Y en nuestro swing high, pues igual lo mismo. Tenemos vela anterior más baja y vela posterior más baja. Y reconocemos acá nuestro choch. Ahí ya tenemos una finalización de rango. Posteriormente, acá buscamos lo mismo. Que por ejemplo, aquí estaría algo así. Tenemos nuestro swing high, se fijan la mechita, alcanza a terminar por encima y acá también alcanza a terminar por debajo. Nuestros patrones de 3 velas normales y reconocemos acá nuestro sweep y acá nuestro choch. Ahora posteriormente acá tenemos lo que es nuestro boss, que bueno, por una finalización de rango se convirtió en un boss. Y acá tenemos nuestro nuevo inicio de rango. Ahora nuestro rango va desde aquí hasta donde nos da una finalización. Si se fijan, por ejemplo, acá no tenemos un patrón de finalización hasta esta zona. Aquí, por ejemplo, buscamos nuevamente formación de W y confluimos con lo que estamos buscando. Nuestro swing low que genera swing high y toma liquidez y rompe estructura. Si se fijan, los mismos patroncitos que vamos encontrando en las demás, en los demás inicios y finalizaciones, pues es lo mismo que estamos buscando acá. Marcamos nuestro sweep. Marcamos lo que es nuestro choch. Y posteriormente pues tenemos acá nuestro rango, que más adelante pues simplemente es roto y nos genera un nuevo boss. Edu, en Dime, ese dime. caso no hubo una confirmación de compra entonces. En este caso, bueno, en este caso, por ejemplo, tú tienes aquí lo que es tu finalización de rango diario, pero tus posibilidades de compras o de ventas las vas a buscar en temporalidades menores. En este caso, tienes acá, acá inicio de fractal. Es un bloque pues es bastante grande, habría que refinarlo. Incluso simplemente podrías tomar lo que es la zona no mitigada, que es justamente en la mechita, y acá el decisional. El decisional, para los que ya saben la definición concreta en Smart Money, pues es el que te genera momentum y rompe estructura del fractal anterior. En este caso, aquí lo podríamos marcar como un boss, y tu fractal que tienes aquí, que correspondería a este impulso, pues lo vas a tomar como un solo fractal, te rompió la estructura que llevas anterior, por así decirlo, tienes tu inicio de rango y tienes tu decisional. Aquí, si te fijas, llegó al decisional y se impulsó otra vez. Aquí una entrada, por ejemplo. Inmediatamente, perdón, A ver, dime. no, que inmediatamente en temporalidad mayor me rompe y me hace el choch, voy a buscar esas dos zonas, el original o el decisional. En este caso la dio la entrada en compra en el decisional. En el decisional, sí. Incluso podrías a lo mejor refinar en una temporalidad menor. Voy a borrar esto. Nos vamos a una hora, por ejemplo. En una hora el bloque pues sigue siendo muy, muy parecido. Si lo quieres refinar un poquito, en una hora, puedes tomar a lo mejor la zona que no está mitigada, que en este caso sería esta zonita. Si te vas a una temporalidad menor, puedes ver a ver qué más encuentras. Te fijas con esto, la mechita donde te decía en una hora, pues es la misma que en el order block, así literal de 30 minutos. En 15 vamos a ver qué nos da. En 15 nos da esto. Marcas esto. Y hay ocasiones en las que pues no te da pocos pips. Y pues es ahora sí que el plus de lo que es la metodología, perdón. Aquí
Por ejemplo, para los que saben, gran parte de lo que es Smart Money, pues es trading institucional o ICT, pero ICT no recomienda a lo mejor muy pocos pips, a lo mejor podrían ser, no sé, unos 20 o 30 pips a lo mejor por de stop loss. Y Smart Money lo que te recomienda son de máximo 15 hacia abajo. Ahora sí que los menos que puedas tener, pues van a ser mejor en la metodología. Y por ejemplo, este order block de 30 minutos correspondía a 20 pips, que si bien para una metodología a lo mejor como ICT podría ser algo correcto, para la cuestión de Smart Money, pues no podría ser tanto porque ellos te recomiendan entre menos pips, mayor ratio tienes. Aquí en este caso, pues trazar la mitad del order block, pero si te fijas, en esa mitad del order block ni siquiera llegó. O sea, llegó al order block de 30 minutos, pero no alcanzó a llegar, por ejemplo, al de 15 o a la mitad del order block. En el caso, pues se puede refinar más, pero lo más que nos podemos encontrar es que aquí hay algún otro tipo de order block o incluso que sean más pequeños, entonces pues no va a llegar. Aquí dependería mucho del tipo de, ahora sí que de metodología que se quiera implementar o en su caso, pues gestionar bien el riesgo en base a los tips que te esté dando ahora sí que la entrada. Si tienes una entrada de 20 pips, pues simplemente bajar el lotaje para que sea menos riesgo. Porque si bajamos a temporalidades muy pequeñas, como era en un gráfico diario, pues no nos va a dar mucha información. Si te fijas, no hay gran información en el precio que nos diga que podríamos tomar una entrada, por ejemplo, por aquí. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Sí, se Yo entiende. te, la pregunta era esa, si que yo no había visto la entrada y digo, bueno, tal vez yo quería sacarme esa duda. Una vez hecho el choch en temporalidad mayor, Ujú. bajo a temporalidades menores a buscar el decisional y el original, Así eso es. sería lo correcto. Sí, preferentemente, porque hay ocasiones en las que el precio pues, simplemente nos hace el choch y si nos da entrada en lo que es el origen del fractal, pero a lo mejor también por el hecho de ser una temporalidad diaria, pues podría darse el caso en el que no nos dé una entrada en el fractal, en el inicio de fractal, perdón, simplemente nos lo da en lo que es el decisional. Muy bien, gracias, Edu. Muy bien. Bueno, Edu, te pregunto, dime, ¿viste ahí donde el precio tiró mechazo y entró en la zona? aquí, Ahí, sí, no sé si podrás ir a M1 ahí, ¿no? Para buscar el mismo patrón, pero ahí en M1. ok, bien, aquí. Aquí bueno, el único detalle es que está muy alto. Por ejemplo, tienes acá tu swing low que te genera swing high y luego toma liquidez, porque posteriormente este siguiente bajo no te genera un swing low. ¿Sí se ve? Aquí, por ejemplo. Claro, porque tiene que hacer la toma de liquidez. Sí, tendría que hacer la toma de liquidez. En este caso, si estiramos el gráfico, no hay como tal una toma de liquidez. Incluso el anterior es más bajo que este otro. Entonces no tienes como tal una confirmación en M1 que te diga, pues sí, o sea que puedes entrar en esta zona. A lo mejor en el caso de una temporada de 30, de 15 segundos, podrías encontrarlo, pero no tengo ni la herramienta para eso, ni tampoco, pues creo que sea un gráfico ya muy bueno para entrar, porque realmente hay muchísimos movimientos en 30 segundos. Hay incluso ocasiones en las que bajas a 30, 15 y 5 que solamente vas a ver movimientos algo así. Podrías ver algo como esto y luego de repente se brinca por acá y luego de repente ya está acá. Entonces, Claro, sí, como con muchos gaps, ¿no? Puede sí, ser. vas encontrando muchos gaps en el precio y pues realmente es todavía más confuso que tratar de operarlo en M1 o en temporalidades mayores. Aquí, por ejemplo, en el caso de lo que harías en M1, sería inicialmente buscar un order block de 15 minutos. Si tú, por ejemplo, quieres tradear en M1, aquí, por ejemplo, ya te diste cuenta de que llegó a tu zona diaria en un order block de 4 horas.
aquí trazas tu inicio de fractal de 15 minutos y tratar de buscar tu entrada, pero una vez que ya te hizo un cambio estructural en tu gráfico, puedes buscar a lo mejor lo que es un decision, a lo mejor que estaría por acá, y aquí buscas la confirmación. Por ejemplo, igual podríamos buscarlo a lo mejor por aquí. Se supone que aquí tienes un inicio de fractal y acá está el rompimiento. Entonces tienes tu extremo y tienes acá tu decisional. Entonces lo trazas acá en 15 minutos, te vas a un minuto y acá buscarías la confirmación. Por ejemplo, aquí está lo que es swing high que te genera, swing low, perdón, que te genera swing high y luego toma liquidez. Habría que esperar el rompimiento de estructura en M1 a ver si lo da y te da la entrada. Aquí, por ejemplo, ya te dio la confirmación, tienes tu extremo, donde ya puedes a lo mejor trazar una entrada, digamos que sería algo como esto. Te da, bueno, en sí el precio da 2.7, pero pues siempre tratar de ponerle un poquito más, a lo mejor unos 3.3 y tratar de buscar, bueno, vamos a tu gráfico de 15 minutos y tratar de buscar a lo mejor una zona que se vea, digamos, importante en el precio. Por ejemplo, bueno, tienes un extremo acá y por un tipo de retroceso, pues este podría ser un decisional. Fíjate que aquí tienes zona de demanda, por ejemplo aquí, y aquí te genera un decisional. Y acá por esta otra zona podrías tener lo que es tu extremo. Estos nada más los voy a marcar rojos para... Acá tienes zonas de ventas. Entonces, una vez que ya tienes marcada tu entrada, te puedes ir a esta zona o te puedes ir a esta otra zona. Inicialmente, yo como recomendación, podría decir que se vayan a la primera zona y si llega de manera correcta, por así decirlo, a lo mejor en esa zona tomar parciales, poner stop loss en punto de entrada y de intentar dejar correr hasta esta zona. Igual lo voy a dejar hasta aquí a ver qué hace el precio en un minuto. Se supone que aquí tendría que dar entrada el precio y posteriormente irse al alza. En el caso también podría dar un rompimiento estructural y dar en stop loss. Mira, como tal ya aquí llegó un stop loss porque se metió un poquito más abajo en el precio. Nos dio una confirmación, pero solamente llegó a una zona de demanda que era en un minuto, que se ve justamente acá. Y ese tipo de confirmaciones pues, son las que se van buscando para tratar de entender los trades. Mira, por ejemplo, ya el precio pues llegó a una zona más baja en M15, que pues el stop loss tendría que haber sido de unos 6 pips más o menos. Bueno, como recomendación, porque desde el punto de entrada da 5.7 hasta el order block de 15 minutos y pues tratar de darle un poquito más, aunque aquí pues por la confirmación que nos dio, pues nos dio un stop loss más cortito. Aquí, por ejemplo, si hubiéramos concluido a lo mejor con el gráfico de 15 minutos por el stop loss, pues ya nos hubiera dado un take profit a lo mejor de 1.3, de 1.363 más o menos. Si me di a entender. Sí, y ¿sabes qué te quería preguntar? Mira, acércate a esa zona, por favor. Claro, claro. Sí. Aquí está. ¿Viste el order block que marcaste? ¿Puede ser Sí, que capaz que no lo haya respetado porque capaz que ya estaba mitigado? sí, puede llegar a pasar eso. Realmente, como te digo, pasarte una temporalidad menor de 30, 15 o algo así y tratar de ver si está mitigado o no completamente, pues también sería válido. La cuestión es que a lo mejor podrías encontrarte con muchos gaps o incluso, como tienes este fractal de 15 minutos, pues simplemente recorrer tu stop loss
perdón, hasta el Claro, order porque block. capaz que en ese espacio que rellenó, capaz que había un order block de temporalidad mayor. Ajá. O incluso Digo, de temporalidad en menor, este de perdón. 15 minutos, pues que hubiera una, bueno, si te fijas, por ejemplo, aquí, Ah, verdad que lo marcaste ahí, sí, sí. mira, Sí, hay una zona. podría haber sido este, que es el que no está mitigado. Vamos a recorrerlo a ver hasta dónde llega. Como tal, lo que yo hice fue buscar una confirmación. Si te llegas incluso aquí, llegó el precio y no lo respeto como tal, sino que fue digamos, al extremo del fractal. Podría ser este order block blanco y tomarlo hasta lo que es el inicio del impulso. Y aquí pues la entrada se hubiera tomado bien. Al final de cuentas, pues sí, la cuestión es tratar de ser lo más detallista posible en el precio, aunque hay ocasiones en las que bien sabemos, el precio puede llegar al 50%, puede llegar solo a lo que es el inicio del cuerpo del order block, o incluso puede mitigarlo en un 100% y después continuar con el precio. O hay otras ocasiones en las que si tenemos el order block, pues la mecha simplemente lo que hace es simplemente es pasar por debajo del order block y luego irse. Por eso es por lo que a veces, en lugar de ponerlo al extremo o al 100% del order block, pues se recomienda ponerlo unos cuantos pips más por encima o más por debajo de donde está el order block. ¿Sí, sí me explico? Sí, sí, se entendió, se entendió. Ok. Sí, lo que pasa es que esta entrada era como más para agarrarla por riesgo que confirmación, porque Así es. Sí, al final de como que ahí cuentas, hizo un engaño bastante. aquí nos dio una confirmación porque nos dio nuestros patroncitos, que pues es lo que realmente buscamos para tomar una entrada, pero tomando en cuenta nuestro order block completo, pues simplemente fue a tomar liquidez de la parte más baja y luego hizo lo que es el rompimiento. Porque si te fijas en esta zona, una vez que nos dio una confirmación acá, volvió a tomar liquidez de la parte baja y luego nos hizo una pequeña confirmación que apenas si llegó a mitigar lo que es el order block, digamos, de origen. Sí. Hay quienes toman, por ejemplo, toda la vela negra, que sería toda esta, y hay otros que toman pues, solamente la vela que genera el momentum, que fue simplemente la que fue a mitigar. Y pues cualquiera de las dos zonas está bien. Ahora sí que es más Claro, cuestión porque de... ahí si no me equivoco tenés el patrón, porque tenés toma de liquidez swing high, swing low, y encima ahí te dejó un order block sin mitigar. Ujú, sí, aquí está, mira. Bueno, el swing high vamos a ver cómo se ve, porque incluso el swing high no lo tiene, me parece. En Ah, un minuto, mira. Si te fijas, son igualitos los mínimos. Entonces eso te dice que pues no hay como tal un swing low. Tienes el swing high, pero no tienes el swing low. ¿Sí? Entonces aquí como tal una confirmación un poquito más detallada, pues no te la dio. Que incluso, porque entonces me confundí, porque yo sabés que vi el swing low viste, en la vela negra donde marcaste el order block. ajá, Yo lo vi ahí. aquí por ejemplo, mira, tenemos este otro, este sí es un swing low, luego te genera tu swing high, perdón, y el rompimiento, pero ya no regresa nuevamente a tu extremo. Mira, si te fijas aquí, el precio simplemente se fue. O sea, te dio tu confirmación Sí, antes, luego te volvió a dar digamos, otra confirmación, o tomó liquidez de la parte más baja, te da confirmación, pero el precio se va. Entonces, en un caso como este, por ejemplo, que te da una confirmación y el precio se va, y en una temporalidad mayor tienes ya un bloque mitigado, preferentemente este tipo de zonas ya no operarlas, porque ya te generó confirmación y después rompimientos. sí, pues capaz si vuelve puede volver para abajo. Así es. Bueno, Sí, si quieres lo dejamos correr a ver qué nos dale, hace después. Sí. sí. Al final de cuentas, pues ya aquí, como es una zona de muy baja temporalidad, no tiene, digamos, gran peso sobre la temporalidad mayor y luego va y lo rompe. O sea, te genera tu confirmación, pero al momento que el precio regresa, simplemente se fue a favor de la tendencia mayor. Sí.